Buenas noches, soy Miguel Herrera, y lo que les voy a contar pasó hace como 5 años, cuando acababa de cumplir 19. Andaba bien desesperado por jale. ¿Saben? La situación en mi cantón estaba de la chingada, y necesitaba ayudar a mi jefa que andaba mala. Fue cuando me enteré del rancho El Silencio. Decían que pagaban chido, pero pocos aguantaban quedarse ahí mucho tiempo. En ese momento pensé, ¡qué mamadas! Chamba es chamba. No tenía ni idea en la que me estaba metiendo. Llegué al rancho una tarde de otoño. El lugar estaba bien pinche aislado, rodeado de cerros que parecían tragarse el horizonte. El silencio estaba tan cabrón que hasta podías oír tu propio corazón latiendo. Desde el primer minuto sentí una vibra bien pesada en el lugar. Fue ahí donde conocí a don Ramón Álvarez, el dueño del rancho. Chale, ese vato daba un chingo de miedo. Alto, flaco, con unos ojos negros que parecía que te atravesaban. Se paseaba por el rancho como si fuera el dueño no solo de la tierra, sino de todos los que estábamos ahí. El respeto que le tenían estaba mezclado con un miedo que se sentía en el aire. Don Ramón no era de mucha plática, no. Se la pasaba encerrado en la casa grande la mayor parte del tiempo. Solo aparecía de vez en cuando para dar órdenes o checar el jale. Pero cuando aparecía, no mames. Era como si una nube negra tapara el sol. Todos se ponían bien tensos, hasta los animales parecían sentirlo. Nunca voy a olvidar la primera vez que me lo topé. Estaba cuidando el ganado, tratando de acostumbrarme a la rutina del rancho, cuando apareció de la nada, como si fuera un pinche fantasma. Miguel, dijo mi nombre como si me conociera de toda la vida. La forma en que me miró, sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire frío de esa tarde. Los otros peones siempre andaban cuchicheando sobre don Ramón. Hablaban de pactos con el diablo, de magias negras y esas madres. Al principio, me cagaba de risa de esas historias. Al final de cuentas, había ido ahí a chambear, no a creer en leyendas. Pero estaba cabrón ignorar el ambiente siniestro que se sentía en El Silencio cuando él andaba cerca. En las noches, acostado en mi catre en el alojamiento de los peones, me quedaba pensando, ¿en qué pinche agujero me vine a meter? Conforme pasaban los días en el rancho El Silencio, empecé a darme cuenta de que algo bien raro estaba pasando. Los otros peones, sobre todo los más viejos, hablaban en voz baja sobre los rituales que don Ramón hacía durante la luna llena. Al principio, pensé que eran puras mamadas, ¿saben? Pero luego, una noche, vi algo que me puso los pelos de punta. Era luna llena, y yo estaba regresando al alojamiento después de un día bien pesado. De repente, escuché unos murmullos que venían del lado del corral viejo. Por curioso, me escondí detrás de unos pacas de heno y me quedé espiando. Ahí estaba don Ramón, solo, vestido todo de negro, dibujando unos símbolos bien raros en el suelo con un tipo de polvo blanco. Murmuraba palabras que no entendía, en una lengua que ni parecía de este mundo. El aire se puso pesado, como si se estuviera acercando una tormenta. Pero el cielo estaba despejado, solo la luna brillando allá arriba, grande y cabrona. Don Ramón empezó a girar alrededor de los símbolos, cada vez más rápido. De repente, se detuvo y levantó las manos al cielo. La luz de la luna parecía concentrarse en él, como si fuera atraída por alguna fuerza sobrenatural. Me quedé paralizado del miedo y escondido, temblando de que alguien me viera ahí. El ritual parecía tener una fuerza propia, algo que nunca había visto antes. El ritual duró casi 20 minutos. Cuando por fin terminó, don Ramón soltó una carcajada que me heló hasta los huesos. Se quedó parado un rato, como si estuviera absorbiendo algún tipo de energía invisible, antes de finalmente darse la vuelta y caminar de regreso a la casa grande. Me quedé ahí, temblando, sin saber qué pensar. ¿Qué chingados estaba invocando?
En los días siguientes, noté un cambio en el rancho. Los otros peones, que antes ya respetaban a don Ramón, ahora parecían tenerle un miedo del tamaño del mundo. Evitaban mirarlo a los ojos, hablaban todavía más bajo cuando pasaba. Era como si todos supieran o hubieran sentido que algo había cambiado esa noche. Yo estaba bien cagado, pero al mismo tiempo fascinado. ¿Qué chingados estaba pasando en ese rancho? Después de esa noche, no podía sacarme de la cabeza lo que había visto. Trataba de convencerme de que solo era mi imaginación jugándome una mala pasada, pero algo dentro de mí sabía que era real. Los días pasaban y yo me ponía cada vez más inquieto, esperando el momento en que don Ramón hiciera otro ritual. Fue un viernes, casi un mes después, que volvió a pasar. La luna llena brillaba en el cielo como un ojo gigante vigilándonos. Yo estaba en el granero, guardando unas herramientas, cuando escuché un ruido raro que venía del corral. Mi corazón se aceleró en chinga. Sabía que no debía, pero no pude resistirme. Me escurrí entre las sombras hasta llegar cerca del corral. Ahí estaba don Ramón, pero esta vez no estaba solo. Había un chivo amarrado en el centro de un círculo dibujado en el suelo. Los símbolos eran diferentes a los que había visto antes, más complejos y culeros. Don Ramón empezó a canturrear en una lengua rara. Las palabras parecían rasgar el aire de la noche. De repente, sacó un cuchillo. La hoja brilló bajo la luz de la luna y sentí que se me revolvía el estómago. Sabía lo que iba a pasar, pero no podía dejar de mirar. Con un movimiento rápido, don Ramón le cortó la garganta al chivo. La sangre brotó, escurriendo por los símbolos en el suelo. El olor metálico me invadió las narices, dejándome bien mareado. Mientras la sangre se regaba por los símbolos en el suelo, pasó algo bien pinche loco. Don Ramón, que hasta ese momento parecía tener todo bajo control, de repente se tambaleó. Sus ojos se voltearon y en un abrir y cerrar de ojos se desplomó en el suelo como un costal de papas. Me quedé paralizado, sin saber qué chingados hacer. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me iba a salir por la boca. Pensé en correr para ayudarlo, pero el miedo me tenía clavado en mi lugar. ¿Y si me cachaba espiando? ¿Qué me iba a pasar? Pero antes de que pudiera tomar cualquier decisión, pasó algo todavía más raro. Tan rápido como se había caído, don Ramón se levantó. Fue tan repentino que casi no me la creí. En un momento estaba tirado en el suelo y al siguiente ya estaba de pie, como si nada hubiera pasado. Se quedó parado unos segundos, mirando alrededor con una cara de confusión. Sus ojos recorrieron el corral y por un momento de terror, pensé que me habían encontrado. Sentí que se me helaba la sangre, pero don Ramón no dio ninguna señal de haberme visto. Entonces, sin ningún aviso, se dio la vuelta y empezó a caminar hacia la casa grande. Sus pasos eran firmes, decididos, como si el desmayo de hace unos segundos nunca hubiera pasado. Me quedé ahí, escondido, tratando de procesar lo que acababa de ver. En ese momento, entendí que había sido testigo de algo que iba más allá de mi comprensión. El ritual, el desmayo, la recuperación instantánea, nada de eso tenía sentido. Cuando por fin pude moverme, corrí lo más rápido que pude de regreso al alojamiento, con la cabeza dándome vueltas con preguntas sin respuesta. Una cosa sabía con certeza. Mi vida en el rancho El Silencio ya no sería la misma. Y me había metido en un misterio mucho más profundo y culero de lo que podía imaginar. En los días que siguieron a esa noche rara, el rancho El Silencio parecía haber cambiado. Era como si una nube sombría se hubiera instalado sobre nosotros, afectando todo y a todos. No podía sacarme de la cabeza la imagen de don Ramón cayéndose y levantándose como si nada hubiera pasado. Cada vez que cerraba los ojos, la escena se repetía, dejándome con más preguntas que respuestas. Lo peor de todo es que no podía hablar de esto con nadie. ¿Quién me iba a creer? Y aunque me creyeran,
¿Qué me podría pasar si don Ramón se enteraba de que había espiado su ritual secreto? Así que me quedé callado, observando y escuchando, tratando de entender qué chingados estaba pasando a mi alrededor. Fue entonces cuando empecé a notar cosas raras en el rancho. El ganado, que normalmente era tranquilo y fácil de manejar, empezó a ponerse bien agitado. Las vacas mugían sin parar durante la noche, como si estuvieran asustadas por algo que solo ellas podían ver. Los caballos se negaban a entrar en ciertos potreros, se plantaban y relinchaban de miedo. Hasta los perros del rancho, siempre tan leales y valientes, ahora andaban con la cola entre las patas, aullando bajito cuando caía la noche. Pero lo peor de todo eran los sueños. Casi todas las mañanas, alguien se despertaba gritando, sudando frío, hablando de pesadillas bien culeras que no podían recordar completamente. A medida que pasaban los días, el miedo se fue instalando en el rancho El Silencio. No era un miedo común, de esos que uno siente por los rateros o los animales salvajes. Era un miedo más profundo, primitivo, como si algo muy antiguo y muy peligroso se hubiera despertado. Y en medio de todo esto, ahí estaba don Ramón, tranquilo como siempre, observando todo con esos ojos fríos y calculadores. Un día de estos, don Ramón dijo que iba a la ciudad y que ya regresaba. Aproveché y me metí a escondidas en el granero viejo. En cuanto abrí la puerta, me pegó un olor tan fuerte que casi me caigo para atrás. Era un hedor nauseabundo de descomposición, tan intenso que me hizo lagrimear los ojos al instante. Traté de respirar por la boca, pero el sabor del aire era casi tan culero como el olor. Sabía que no podría quedarme ahí mucho tiempo sin vomitar o desmayarme. Con el estómago revuelto, decidí echar un vistazo rápido al lugar. Mis ojos recorrieron el ambiente, tratando de absorber el máximo de detalles posible en el poco tiempo que tenía. Fue entonces cuando vi algo que me heló la sangre. Un baúl de madera oscura, medio escondido bajo una pila de costales viejos al lado del portón del granero. Con las manos temblando, abrí el baúl. Lo que encontré adentro me hizo ahogarme del horror. Estaba lleno de dientes que parecían ser humanos, decenas de ellos, de diferentes tamaños y formas. Mezcladas con los dientes, había uñas, un chingo de uñas. Algunas todavía tenían pedazos de carne pegados. El olor que salió del baúl cuando lo abrí fue la gota que derramó el vaso. Sentí la bilis subiendo por la garganta y supe que tenía que salir de ahí en chinga. Cerré el baúl con un golpe sordo y corrí fuera del granero. Me apoyé en un árbol cercano, temblando y sudando frío. ¿Qué chingados acababa de ver? ¿Qué tipo de monstruosidad estaba escondiendo don Ramón en ese granero? Mi mente daba vueltas, tratando de procesar el horror que había presenciado. Esa noche no pude pegar el ojo. El olor a descomposición parecía haberse impregnado en mis narices, y cada vez que cerraba los ojos, veía ese baúl lleno de restos humanos. Sabía que había descubierto algo terrible, algo que iba mucho más allá de simples rituales raros. Don Ramón estaba metido en algo siniestro y peligroso, y yo necesitaba salir de esta madre. Decidí que tenía que confiar en alguien. Elegí a Carlos, uno de los vaqueros más viejos del rancho. Siempre me pareció sensato y, lo más importante, nunca mostró mucha simpatía por don Ramón. Después del desayuno, lo jalé a un rincón apartado y con la voz temblando, le conté todo lo que había descubierto. Carlos me escuchó en silencio, su cara endureciéndose mientras yo hablaba. Cuando terminé, se quedó callado un buen rato antes de soltar un suspiro pesado. «Mijo», me dijo, con voz baja y grave. «Yo siempre supe que había algo mal con don Ramón, pero esto está mucho más culero de lo que me podía imaginar». Carlos me contó que,
A lo largo de los años, varios vaqueros habían desaparecido misteriosamente del rancho. Don Ramón siempre tenía una explicación, que se habían ido en medio de la noche, que habían encontrado chamba en otro lado. Pero ahora, con lo que yo había descubierto, todo tenía un sentido bien pinche terrible. Decidimos que teníamos que actuar rápido. Carlos conocía a un comandante en el pueblo vecino en quien creía que podíamos confiar. Planeamos ir allá al día siguiente, pero mientras el sol empezaba a ponerse y la tensión en el rancho aumentaba, pasó algo inesperado. Una troca vieja y polvorienta entró por los portones de El Silencio, frenando de golpe en el patio central. Una mujer se bajó del vehículo, su cara marcada por el cansancio y la preocupación. «¿Dónde está mi hijo?», gritó, mirando frenéticamente alrededor. «Juan, ¿estás aquí?». Los vaqueros se miraron entre sí, confundidos. Nadie conocía a ningún Juan nuevo en el rancho. Don Ramón salió de su casa, su cara una máscara de calma estudiada. «Señora», dijo suavemente, «no hay ningún Juan aquí. Usted debe estar equivocada». Pero la mujer no se dejó engañar. Sacó una foto del bolsillo, mostrándosela a todos nosotros. Era la imagen de un joven sonriente, que no debía tener más de 18 años. «Mi hijo vino a buscar trabajo aquí hace 3 meses», insistió, con la voz temblando. «Me llamó diciendo que había conseguido chamba en un rancho llamado El Silencio. Desde entonces, no he sabido nada de él». Sentí que se me apretaba el corazón. La foto del chavo, el tiempo que llevaba desaparecido, todo cuadraba con las fechas que había visto en el cuaderno de don Ramón. Don Ramón dio un paso adelante, su cara una máscara de falsa simpatía. «Señora, lo siento mucho por su pérdida», dijo con voz melosa. «Pero le puedo asegurar que su hijo nunca trabajó aquí. Tal vez podamos ayudarla a buscar en otros ranchos de la zona. ¿Por qué no entra y se toma un café mientras platicamos?». Vi el brillo en los ojos de don Ramón y supe, en ese instante, que si dejábamos que esa mujer entrara a la casa, nunca más saldría. La mujer, frustrada y visiblemente alterada, nos miró a todos con una mezcla de coraje y desesperación. «Todos ustedes están encubriendo algo», nos acusó, con la voz temblando de emoción. «Voy a llamar a la policía. Ellos van a descubrir qué pasó con mi hijo». Don Ramón, manteniendo una calma sorprendente, solo se encogió de hombros. «Señora, hágalo si quiere, haga lo que le dé la gana. No tenemos nada que esconder aquí en el rancho El Silencio». Con una última mirada de desconfianza, la mujer se subió a su troca y se fue, levantando una nube de polvo en el camino. Nos quedamos todos ahí, parados en el patio, con un silencio pesado sobre nosotros. Esperábamos que don Ramón dijera algo, que diera alguna orden o explicación, pero simplemente se dio la vuelta y caminó de regreso a la casa grande, sin decir ni una palabra. Esa fue la última vez que vimos a don Ramón. A la mañana siguiente, no apareció para el desayuno, lo cual era raro. Nadie se atrevió a ir hasta la casa grande para checar. Pasaron los días, y no había ni una señal de él. Pasó una semana, y la tensión en el rancho era palpable. Era semana de paga, y todos estaban nerviosos. Sin don Ramón, ¿quién nos iba a pagar? ¿Qué iba a pasar con el rancho? Los chismes y las teorías se esparcían como fuego en pasto seco. Algunos decían que don Ramón se había pelado, temiendo la investigación de la policía. Otros especulaban que algo más siniestro había pasado. Con el paso de los días, la ausencia de don Ramón empezó a afectar cabrón el funcionamiento del rancho. Sin su liderazgo y, más importante, sin la paga que todos esperaban, el ambiente entre los vaqueros se ponía cada vez más tenso. Al 10º día después de la desaparición de don Ramón, decidimos que algo tenía que hacerse. Carlos, siendo el más viejo y respetado entre nosotros, tomó la iniciativa de organizar una junta en el granero principal. «Compañeros,
Empezó, su voz grave haciendo eco en el espacio. No podemos seguir así. Tenemos que tomar una decisión sobre qué hacer. Los murmullos se esparcieron por el grupo. Algunos sugerían que nos peláramos, que buscáramos chamba en otro lado. Otros insistían en que teníamos derecho a quedarnos y administrar el rancho nosotros mismos, ya que don Ramón se había esfumado. Fue entonces que Juanito, el vaquero más morro, levantó la mano tímidamente. ¿Y si nos metemos a la casa grande? A lo mejor encontramos alguna pista sobre dónde anda don Ramón o sobre qué debemos hacer con el rancho. Yo apoyo la idea, dije finalmente, sorprendiéndome hasta a mí mismo con mi atrevimiento. Y si don Ramón de plano no va a volver, necesitamos saber qué hacer con el rancho, y tal vez encontremos respuestas para otras cosas también. A la mañana siguiente, un grupo de nosotros, liderado por Carlos, por fin juntamos los huevos para entrar a la casa grande. Con el corazón a mil, subimos los escalones del porche y abrimos la puerta principal, que sorprendentemente no estaba cerrada con llave. El interior de la casa estaba oscuro y lleno de polvo, con un olor a humedad y abandono. Con cuidado, empezamos a explorar los cuartos, nuestra curiosidad venciendo al miedo inicial. Fue en el cuarto principal de don Ramón donde hicimos el descubrimiento que lo cambiaría todo. Carlos, por algún instinto o sospecha, decidió checar el colchón de la cama king size. Cuando levantamos el pesado colchón, no podíamos creer lo que vimos. Debajo del colchón, cuidadosamente organizados en varios montones, había fajos y más fajos de billetes. Billetes de diferentes denominaciones, todos parecían nuevos y guardados con mucho cuidado. Era una cantidad impresionante, más lana de la que cualquiera de nosotros había visto en su vida. «Órale», susurró Juanito, con los ojos bien abiertos del asombro. ¿Por qué don Ramón guardaría tanta lana debajo del colchón? Carlos meneó la cabeza, con una sonrisa amarga en su cara. Probablemente no confiaba en los bancos. O tal vez esta lana vino de algo que no quería que nadie supiera. Un silencio pesado cayó sobre el grupo mientras considerábamos las implicaciones. La lana estaba ahí, al alcance de nuestras manos. Don Ramón se había esfumado y, por lo que sabíamos, podría nunca regresar. Fue Juanito quien finalmente dijo lo que todos estábamos pensando. ¿Y si nos la repartimos? Al fin y al cabo, no recibimos nuestra paga, y después de todo lo que pasamos aquí, hubo un momento de duda, pero pronto todos estuvimos de acuerdo. Con cuidado, dividimos la lana entre todos los vaqueros. Era una cantidad equivalente a 3 meses de chamba para cada uno. Con los bolsillos llenos y una mezcla de alivio y confusión, hicimos un pacto silencioso de nunca hablar sobre lo que pasó en el rancho El Silencio. Uno por uno, agarramos nuestras cosas y nos fuimos del rancho, cada quien siguiendo su propio camino en busca de un nuevo comienzo. Mientras me alejaba por el camino polvoriento, no pude evitar mirar una última vez hacia atrás. El rancho. El silencio se quedaba atrás, sus ventanas oscuras como ojos vacíos, guardando para siempre los secretos de don Ramón y el misterio de su desaparición. Mi apelativo es Carlos, y lo que estoy próximo a relatar aconteció hace un par de años. Pero las reminiscencias aún me acosan como si fuera el día de ayer. Jamás imaginé que una mera visita a la hacienda de los progenitores de mi entonces pareja se transformaría en el tormento que alteró mi existencia para siempre. Era simplemente un joven ingeniero de la capital mexicana, ansioso por conocer a la parentela de la fémina que adoraba. María disertaba tanto sobre la finca de sus padres, sobre la hermosura del interior y la sencillez de la vida campestre. Poco sospechaba yo que tras esa apariencia de normalidad se ocultaba uno de los arcanos más horrendos que jamás he topado.
Lo que se inició como un fin de semana en el agro se convirtió en una travesía de espanto y hallazgos impactantes. Contemplé y percibí cosas que nadie debería presenciar. Escapé por mi existencia y, en el transcurso, tropecé con una realidad tan sombría que aún tengo dificultades para asimilarla. Shade, agradezco la ocasión de compartir mi crónica. Quizás, al narrarla, pueda finalmente exorcizar los espectros que me acechan desde aquellas jornadas en la hacienda. Y quién sabe, mi relato pueda fungir de admonición para otros. No siempre el riesgo proviene de desconocidos. En ocasiones, se esconde en los sitios y en los individuos en quienes más confiamos. Lo que están próximos a escuchar no es una narración de terror sobrenatural. Es algo mucho más aterrador, porque es verídico. Es un testimonio de cómo la codicia y la crueldad humana pueden engendrar horrores más espantosos que cualquier monstruo imaginario. El astro rey se ocultaba cuando atravesamos el portón oxidado del rancho Los Álamos, tiñendo el firmamento de una escarlata que me hizo estremecer involuntariamente. La senda de tierra parecía interminable, cada recodo alejándonos más de la urbe y acercándome a un destino que aún no comprendía. María dormitaba en el asiento del acompañante, ajena a la creciente zozobra que me consumía. El mutismo era opresivo, interrumpido solo por el ocasional trino de un ave nocturna que resonaba extrañamente como un alarido distante. Cuando la residencia principal finalmente surgió a la vista, mi corazón se aceleró. Era una edificación imponente de 2 plantas, sus ventanales iluminados, resplandeciendo como ojos vigilantes en la penumbra. Algo en aquella escena me perturbó profundamente. Era demasiado suntuoso, demasiado opulento para una simple hacienda en medio de la nada. Aparqué el vehículo y, antes de despertar a María, algo captó mi atención. Un movimiento en mi visión periférica. Me volteé rápidamente y divisé, por una fracción de segundo, una silueta observando desde uno de los ventanales superiores. Cuando pestañeé, se había esfumado. Debe ser el agotamiento del periplo, cavilé, tratando de persuadirme. Desperté a María con delicadeza, su sonrisa somnolienta contrastando con la sensación de espanto que se acrecentaba en mi pecho. Mientras nos encaminábamos hacia la entrada, divisé algo a lo lejos, un granero vetusto, sus tablones ennegrecidos por el tiempo. Por algún motivo inexplicable, la visión de aquella construcción me hizo erizar la piel. La parentela de María nos acogió en la puerta. Su progenitor, don Fernando, me abrazó con vigor excesivo, como si estuviera evaluándome. Su progenitora, doña Elena, sonrió, pero sus ojos permanecieron gélidos, calculadores. Los hermanos de María, Miguel y Javier, se quedaron al fondo, sus miradas taladrándome de una manera que me hizo sentir como una presa siendo escrutada por depredadores. Durante el ágape, advertí detalles perturbadores. Cubiertos de plata pura, porcelana refinada, obras de arte que parecían demasiado onerosas para una familia de hacendados. Las conversaciones eran superficiales, pero cargadas de tensión subyacente. En varias ocasiones, sorprendí a los miembros de la familia, intercambiando miradas significativas cuando creían que no estaba observando. Tras la colación, don Fernando sugirió que reposara, su tono dejando claro que no era una sugerencia. María me dio un ósculo de buenas noches y susurró: «Mañana te mostraré la hacienda, hay tanto para que veas». Algo en su voz me dejó inquieto. En el aposento de huéspedes, el silencio era ensordecedor. Me tumbé, pero el sueño no llegó. Cada crujido de la casa antigua, cada sombra en la pared, parecía cargado de amenaza. Fue entonces cuando noté algo insólito. Un fulgor tenue proveniente de la ventana llamó mi atención. Me levanté sigilosamente y me aproximé, mi corazón acelerándose con cada paso. Allá afuera,
En la oscuridad de la noche, vi luces moviéndose cerca del granero vedado. Figuras sombrías cargaban algo grande y pesado hacia el interior. ¿Qué podría ser aquello? ¿Por qué toda esta actividad en medio de la noche? De súbito, uno de los hombres miró directamente hacia mi ventana. Retrocedí prestamente, mi corazón casi saltando por mi boca. ¿Me habría visto? Permanecí inmóvil, apenas respirando, esperando escuchar pasos subiendo las escaleras o alguien llamando a la puerta. Pero nada sucedió, solo el silencio opresivo de la noche. Después de lo que pareció una eternidad, me arriesgué a mirar de nuevo. Las luces habían desaparecido. El granero estaba oscuro y silencioso como si nada hubiera ocurrido. Volví al lecho, mi mente dando vueltas. ¿Qué acababa de presenciar? ¿Por qué tanto secretismo? ¿Y por qué el granero parecía ser el epicentro de todo esto? Mientras miraba fijamente el techo, incapaz de conciliar el sueño, una sensación de pavor se instaló en mi estómago. Algo estaba muy mal en esta hacienda, y tenía el terrible presentimiento de que estaba a punto de descubrir exactamente qué. El amanecer me encontró exhausto, los ojos ardiendo por la noche mal dormida. Los eventos de la noche anterior parecían una pesadilla distante, pero la sensación de inquietud persistía, pesada en mi pecho. El desayuno fue una experiencia surreal. María y su familia actuaban con una normalidad desconcertante, como si la noche anterior no hubiera sucedido. Sus sonrisas y conversaciones casuales solo aumentaban mi sensación de incomodidad. María insistió en mostrarme el rancho. Caminamos por los campos verdes, pero ni el sol de la mañana lograba disipar la sombra de aprensión que me envolvía. Mis ojos seguían siendo atraídos hacia el granero distante, una presencia siniestra en el horizonte. Cuando pregunté sobre el granero, noté un cambio sutil en María. Su sonrisa vaciló por un instante, y su voz tembló levemente al descartar mi curiosidad. La rapidez con la que cambió de tema solo aumentó mis sospechas. Mientras pasábamos por un grupo de trabajadores, algo en su comportamiento me llamó la atención. Evitaban nuestra mirada, sus posturas tensas y casi temerosas. Un trabajador mayor, con cicatrices en el rostro, me lanzó una mirada que parecía contener una advertencia silenciosa. De repente, un grito agudo cortó el aire, viniendo de la dirección del granero. María agarró mi brazo con fuerza, su explicación apresurada sobre un animal atrapado sonando falsa a mis oídos. Ese sonido no era de un animal, de eso estaba seguro. De vuelta en la casa, la atmósfera había cambiado drásticamente. Un movimiento frenético se apoderaba del lugar. Camiones llegaban, hombres cargaban cajas grandes y pesadas. Don Fernando supervisaba todo con una intensidad que me dejó aún más inquieto. Aprovechando un momento de distracción, decidí investigar por mi cuenta. Mi corazón martilleaba mientras me acercaba al granero prohibido. La puerta estaba cerrada con llave, pero una ventana lateral ligeramente abierta me ofreció la oportunidad que buscaba. Lo que vi dentro del granero hizo que mi sangre se helara. No era un simple depósito, sino algo que se asemejaba a una instalación médica clandestina. Equipos sofisticados, camillas quirúrgicas y grandes congeladores industriales ocupaban el espacio. Un ruido detrás de mí me hizo girar bruscamente. Miguel, el hermano mayor de María, me miraba con una mezcla de enojo y algo que parecía casi lástima. Sus palabras, aunque suaves, llevaban una amenaza velada. Mientras me guiaba de vuelta a la casa, su mano firme en mi hombro, la realidad de mi situación me golpeó con fuerza total. Había cruzado una línea invisible, sumergiéndome en aguas mucho más profundas y peligrosas de lo que podría haber imaginado. La certeza de que no habría un regreso fácil de esta pesadilla se instaló en mi pecho, pesada como plomo. Lo que fuera que estuviera sucediendo en este rancho, ahora yo era parte de ello. Y lo peor, sospechaba, aún estaba por venir.
La noche cayó sobre el rancho como un manto sofocante. Después del incidente en el granero, la atmósfera en la casa cambió drásticamente. Las miradas de la familia de María alternaban entre sospecha y una cordialidad forzada que solo aumentaba mi inquietud. La cena fue una prueba de sonrisas tensas y conversaciones superficiales. Cada bocado parecía transformarse en cenizas en mi boca. Observé atentamente a cada miembro de la familia, buscando pistas, señales de lo que realmente estaba sucediendo. Don Fernando consultaba el reloj con frecuencia, su impaciencia apenas disimulada. Doña Elena apenas tocó su comida, sus ojos constantemente vueltos hacia la ventana, como si esperara algo. Después de la comida, fui prácticamente escoltado de vuelta a mi habitación por Miguel. Su mirada dejaba claro el mensaje. Debía quedarme allí y no hacer preguntas. Pero la necesidad de descubrir la verdad superaba mi miedo. Esperé horas, inmóvil en la oscuridad, escuchando los sonidos de la casa. Cuando el silencio finalmente se instaló, me arriesgué a salir de la habitación. El pasillo estaba desierto, pero una luz tenue venía del piso de abajo. Con el corazón martilleando, bajé las escaleras silenciosamente. Voces ahogadas venían del despacho de don Fernando. Me acerqué, cada paso una agonía de tensión. A través de la rendija de la puerta, vi una escena que confirmó mis peores temores. Don Fernando estaba inclinado sobre una mesa cubierta de papeles, conversando en voz baja con un hombre que nunca había visto antes. Mapas, listas de nombres y grandes cantidades de dinero pasaban de mano en mano. Pero fue lo que vi en la esquina de la sala lo que hizo que mi estómago se revolviera. Una gran caja térmica del tipo usado para transporte de órganos para trasplante. La realización me golpeó como un puñetazo. El rancho, el granero equipado, las desapariciones, todo tenía un sentido terrible ahora. Un crujido del suelo me traicionó. Las voces en el despacho cesaron abruptamente. Sin pensar, corrí de vuelta a las escaleras, mi corazón amenazando con explotar en el pecho. Apenas había llegado a mi habitación cuando escuché pasos acercándose. Me tiré en la cama, fingiendo dormir, mi mente un torbellino de horror e incredulidad. La puerta se abrió lentamente. Sentí ojos observándome en la oscuridad. Largos segundos pasaron antes de que la puerta se cerrara de nuevo. Postrado allí, estremeciéndome, la verdad finalmente cristalizó en mi mente. La hacienda de los progenitores de María no era meramente un negocio familiar, era el epicentro de una operación de tráfico de órganos. Y ahora, yo sabía demasiado. La interrogante que martilleaba en mi conciencia ya no era qué estaba acaeciendo, sino cómo escaparía con vida de allí. Y peor aún, María. Ella era partícipe de todo esto. El alba aún estaba distante, y yo sabía que las horas subsiguientes serían las más prolongadas y peligrosas de mi existencia. La aurora me encontró en un estado de alerta febril. No había conciliado el sueño, cada sonido de la casa me hacía sobresaltar. El descubrimiento de la víspera pesaba sobre mí como una sentencia capital. El desayuno fue una tortura de normalidad forzada. Cada sonrisa, cada gesto casual de la parentela de María ahora parecía una amenaza velada. Observé sus semblantes, buscando indicios de que sabían que había descubierto su arcano. María, sentada a mi lado, parecía genuinamente dichosa. ¿Sería factible que ella ignorara todo? Tras el desayuno, anuncié que necesitaba realizar una llamada urgente de trabajo. La tensión en el ambiente era palpable. Don Fernando sugirió que utilizara el teléfono en el despacho, su tono dejando claro que no era una sugerencia. Mientras me dirigía allí, sentí las miradas de la familia siguiéndome. En el despacho, mi mano temblaba al tomar el auricular. Marqué el número de la policía, mi corazón martilleando. La línea estaba muerta.
Intenté de nuevo, desesperado. Nada. Con un escalofrío, me percaté de que las líneas debían haber sido cortadas. Un ruido en la puerta me hizo girar. Miguel estaba apostado allí, su mirada fría y calculadora. Sin proferir palabra, cerró la puerta, la llave girando en la cerradura con un clic que sonó como una sentencia. El pánico se apoderó de mí. Corrí hacia la ventana, pero estábamos en el segundo piso. Afuera, divisé hombres armados patrullando el perímetro de la casa. Estaba acorralado. Las horas subsiguientes fueron una pesadilla de tensión creciente. Me mantuvieron en el despacho, escuchando movimiento frenético por la casa. Voces exaltadas, el sonido de vehículos arribando. Algo trascendental estaba a punto de suceder. Cuando la puerta finalmente se abrió, era María quien estaba allí. Sus ojos estaban enrojecidos de llorar, su rostro una máscara de culpa y temor. Sin proferir palabra, me entregó una llave y señaló hacia la ventana. Nuestras miradas se cruzaron por un instante. Una eternidad de palabras no dichas pasando entre nosotros. Luego, se dio la vuelta y partió. No había tiempo para dudar. Utilicé la llave para abrir un armario en la esquina, revelando una escalera de emergencia. El sonido de pasos acercándose me impulsó a actuar. Descendí la escalera lo más veloz que pude, mi corazón amenazando con saltar por mi boca. Al tocar el suelo, escuché gritos provenientes de la casa. Había sido descubierto. Corrí hacia los campos, la adrenalina suprimiendo el miedo. Disparos resonaron detrás de mí, proyectiles silbando por el aire. Me sumergí en la vegetación alta, arrastrándome, cada segundo una eternidad. Alcancé el lindero de la propiedad, la cerca de alambre de púas como una última barrera hacia la libertad. Mientras me arrastraba por debajo de ella, sintiendo el metal lacerar mi piel, escuché el sonido de motores aproximándose. La carretera estaba frente a mí, vacía y prometedora. Pero, ¿hacia dónde dirigirme? ¿Cómo escapar de individuos que claramente tenían conexiones poderosas? Mientras corría por el camino polvoriento, el sol abrasador sobre mi testa, una certeza terrible se formó en mi mente. Mi existencia nunca volvería a ser la misma. La hacienda de los progenitores de María quedaba atrás, pero el horror de lo que descubrí me perseguiría eternamente. Y María, su última acción me había salvado. Pero, ¿a qué costo para ella? Las interrogantes se acumulaban en mi mente, pero no había tiempo para respuestas. Ahora era una carrera por la supervivencia. Mi huida de la hacienda fue solo el inicio de una prolongada pesadilla. En los días que siguieron, viví en constante pavor, siempre mirando por encima del hombro, seguro de que en cualquier momento sería hallado. A pesar del terror que sentía, sabía que no podía permanecer callado. Lo que vi en esa hacienda, aunque no lo comprendiera totalmente, era claramente ilícito y profundamente perturbador. Con las manos trémulas y el corazón acelerado, realicé una denuncia anónima a las autoridades federales. Detallé todo lo que pude: las actividades sospechosas, el granero equipado como una instalación médica, las conversaciones enigmáticas que escuché. Después de eso, intenté proseguir con mi vida. Me mudé a otra urbe, conseguí un nuevo empleo e hice lo posible por olvidar los horrores que presencié. Pero las reminiscencias de aquellos días en la hacienda me atormentaban constantemente. 6 meses transcurrieron. En una mañana común, mientras hojeaba el periódico en el café, un titular llamó mi atención. Policía Federal desmanteló gran operación de tráfico de órganos y personas. Con las manos trémulas, leí el artículo. Detallaba una operación masiva que desarticuló una red internacional de tráfico de órganos y personas. El centro de la operación, una hacienda en el interior de México, y allí estaban los apelativos que conocía también:
don Fernando y doña Elena, los progenitores de María. Pero lo que hizo que mi sangre se helara fue ver el nombre de María entre los aprehendidos. Ella no era meramente cómplice, sino parte activa del esquema. La realidad de lo que había eludido por poco finalmente me impactó. La hacienda, los equipos médicos, las actividades nocturnas, todo cobraba un sentido terrible ahora. Había estado en el epicentro de una de las mayores operaciones delictivas del país sin siquiera percibirlo. En las jornadas subsiguientes, más pormenores salieron a la luz. Decenas de víctimas rescatadas, una red de corrupción expuesta, conexiones con nosocomios y clínicas en varios países. Mi denuncia anónima, descubrí, había sido la pieza final que las autoridades precisaban para actuar. Mientras observaba las noticias sobre los juicios y condenas, experimenté una mezcla de alivio y pesadumbre. Alivio por haber escapado y coadyuvado a exponer este horror. Pesadumbre por María, la fémina que creí amar, pero que resultó ser una persona completamente distinta de lo que imaginaba. Hoy, meses después, aún batallo por asimilar todo lo acaecido. La existencia prosigue, pero jamás será la misma. La hacienda de los progenitores de María permanecerá eternamente en mi memoria como un recordatorio sombrío de que a veces los mayores horrores se ocultan en los lugares más inverosímiles. Y en cuanto a mí, sigo adelante, día tras día, agradecido por haber sobrevivido, pero para siempre transformado por la experiencia. El pavor disminuyó, pero la vigilancia perdura. Después de todo, nunca se sabe qué arcanos oscuros pueden esconderse tras una sonrisa afable o una invitación aparentemente inocua. Cuando empecé a chambear como conserje en la primaria Adolfo López Mateos, ubicada en un pueblito de Sonora, México, no tardé en darme cuenta de que algo andaba raro. Los otros empleados tenían una forma extraña de cuchichear entre ellos, echándome miradas preocupadas cada vez que pasaba. Pronto, empecé a escuchar rumores. Hablaban de cosas misteriosas que ocurrían en la escuela después de que oscurecía. Trabajar de noche rápidamente se volvió una experiencia perturbadora. Los pasillos, que normalmente estaban callados, parecían murmurar secretos antiguos. En algunas ocasiones, risas lejanas hacían eco, aunque no hubiera ningún chamaco presente. El aire frecuentemente se ponía denso y helado, causándome escalofríos, incluso en noches calurosas. La sensación de estar siendo observada me seguía constantemente. Una noche, mientras hacía la limpieza en la sala de maestros, escuché pasos apresurados en el pasillo. Al abrir la puerta, solo me encontré con un pasillo vacío, acompañado de un frío intenso que parecía calarme hasta los huesos. Esta experiencia me puso en alerta, y las preocupaciones empezaron a acumularse. Con el paso del tiempo, otras cosas raras empezaron a pasar. Los pupitres, que estaba segura de haber acomodado, aparecían desordenados por la mañana. En los pizarrones surgían garabatos como si manos invisibles hubieran dibujado durante la noche. En ciertos pasillos, la sensación de una presencia invisible observándome era abrumadora, pero al voltearme, solo veía el vacío. Platiqué con algunos compañeros sobre lo que estaba pasando, pero la mayoría se hacía del rogar para hablar. Solo doña Carmen, la cocinera más antigua, mencionó un trágico incidente de hace décadas que involucraba a unos chamacos. Pero se veía asustada y se detuvo antes de soltar todos los detalles. Me propuse descubrir más y empecé a investigar el pasado de la escuela. Me sumergí en archivos viejos y periódicos antiguos, descubriendo que muchos años atrás, un incendio devastador había destruido parte del edificio. Las noticias de la época hablaban de varios niños que murieron, incapaces de escapar de las llamas. La escuela fue reconstruida en el mismo lugar,
pero los rumores persistían de que las almas de los chamacos nunca se habían ido. Esto arrojó una nueva luz sobre las experiencias perturbadoras que estaba teniendo. Las sombras y los sonidos misteriosos cobraron un significado aún más siniestro. Conforme pasaban las noches, sentí que las manifestaciones se estaban poniendo más intensas, como si algo estuviera tratando de comunicarse conmigo. La tensión era palpable y los eventos extraños se volvieron más frecuentes. El miedo se instaló, dejándome preocupada sobre hasta dónde iba a llegar esta situación, mientras me preguntaba si había alguna forma de calmar las almas inquietas que parecían rodear la escuela. Los eventos raros en la escuela empezaron a intensificarse de forma preocupante. Una noche, mientras organizaba la biblioteca, me sorprendió un ruido seco que venía de los estantes. Me volteé a tiempo para ver varios libros cayendo, uno tras otro, como si fueran empujados por manos invisibles. El sonido hizo eco por la sala vacía, acelerando mi corazón. Traté de racionalizar como un efecto del viento, pero las ventanas estaban bien cerradas, sin ningún indicio de corriente de aire. En otro episodio perturbador, entré al salón de música para limpiarlo, y de inmediato me pegó una ola de frío penetrante. La temperatura bajó drásticamente, y pequeñas nubes de mi respiración flotaban en el aire. La incomodidad era tan intensa que apenas pude terminar mi chamba. Salí temblando, no solo por el frío, sino por el temor creciente que se arraigaba en mí. El salón de artes se volvió otro lugar que evitaba siempre que podía. Cada vez que entraba ahí, sentía ojos invisibles observándome. Los dibujos en las paredes parecían cambiar sutilmente, como si cobraran vida cuando no los miraba directamente. Hubo una vez en que juré que uno de los muñecos de barro volteó la cabeza hacia mí. Salí del salón a toda prisa, dejando mi trabajo sin terminar. El pasillo del tercer piso era particularmente siniestro. Las luces parpadeaban sin parar, creando sombras que parecían tener vida propia. El aire estaba constantemente helado, sin importar el clima exterior. A veces, escuchaba murmullos viniendo de los salones vacíos, voces infantiles pronunciando palabras incomprensibles. Una noche, mientras limpiaba ese pasillo, escuché claramente una voz susurrando mi nombre. «Clara», dijo la voz, suave como la brisa. Me quedé paralizada. Miré alrededor, pero no había nadie. La voz llamó de nuevo, esta vez pareciendo venir de uno de los salones. Con el corazón acelerado, abrí la puerta lentamente, solo para encontrar el salón vacío y oscuro. Con el paso del tiempo, empecé a evitar quedarme sola en ciertas áreas de la escuela. El sótano se volvió un lugar que solo visitaba cuando era absolutamente necesario. El olor a humedad estaba impregnado con algo más. Un olor acre que recordaba a cenizas y humo. Las sombras en las paredes parecían moverse, formando siluetas que desaparecían cuando las miraba directamente. Los baños también se volvieron lugares de temor. Los espejos se empañaban sin motivo aparente, y a veces veía reflejos que no tenían sentido. Una vez, mientras limpiaba el baño de las niñas, las llaves se abrieron solas, echando agua con toda la fuerza. Cuando finalmente logré cerrarlas, noté que el agua estaba caliente, casi hirviendo. Con el paso de los días, la sensación de estar siendo observada se intensificaba. A veces, al dar vuelta en un pasillo, tenía la sensación de ver algo moverse por el rabillo del ojo. Al voltearme, nada más que las sombras familiares estaba ahí. Sin embargo, la sensación persistía, dejándome cada vez más tensa y vigilante, como si un misterio oculto estuviera siempre al acecho, esperando revelarse. Después del incidente en el baño, las noches en la escuela tomaron un ambiente todavía más perturbador. Ya estaba acostumbrada a algunas rarezas del edificio viejo,
pero los ruidos aumentaron en frecuencia e intensidad, como si el mero edificio estuviera tratando de comunicarse. Durante mis rondas, el eco de puertas azotándose era constante, resonando por los pasillos vacíos de manera casi sobrenatural. Una noche, mientras patrullaba el segundo piso, escuché un ruido ensordecedor de sillas arrastrándose. Al llegar al salón de maestros, me topé con una escena bizarra. Todas las sillas estaban movidas, formando un círculo en el centro del salón. Me quedé intrigada, pues sabía que no había nadie cerca que pudiera haber hecho eso. Era como si una fuerza invisible se estuviera divirtiendo a mis costillas. La escuela, cada día, parecía tragada por sombras. Las luces, ya viejas, parpadeaban frecuentemente, echando sombras que bailaban en las paredes de manera inquietante. En algunas ocasiones, al dar vuelta en una esquina, tenía la impresión de ver algo de reojo, una silueta escurridiza, pero al voltear la cara, solo había un vacío silencioso. El aire dentro de la escuela estaba raramente frío, incluso en las noches bochornosas. Por la mañana, frecuentemente encontraba las ventanas cubiertas por una capa delgada de condensación, como si la temperatura hubiera bajado de golpe durante la noche. Esto me dejaba con una sensación peculiar de incomodidad, como si la escuela tuviera vida propia. Los sonidos, siempre presentes, se volvieron más enigmáticos. A veces eran murmullos que parecían guardar secretos. Otras veces, risas lejanas o cancioncitas infantiles hacían eco por todo el edificio. Sentía que los sonidos me seguían, nunca lejos, siempre casi a mi lado, pero sin un origen claro. También me topé con objetos fuera de lugar. Lápices aparecían en el suelo, libros estaban desacomodados en los estantes, y los dibujos colgados en las paredes de vez en cuando parecían diferentes. Me quedé pensando si estos cambios eran reales o si mi mente me estaba jugando una mala pasada. Particularmente, el baño donde todo empezó seguía provocándome escalofríos. Siempre que pasaba por ahí, el sonido de agua corriendo y puertas de cubículos rechinando me acompañaba, incluso cuando el espacio estaba vacío y callado. En una noche fatídica, mientras circulaba por el pasillo del tercer piso, escuché pasos pesados. No eran los pasos ligeros de los alumnos, ni mis habituales pasos cuidadosos. Eran pesados, arrastrados, casi como si alguien o algo se estuviera acercando. Al mirar hacia el final del pasillo, vi una sombra moviéndose. Una sensación de terror se apoderó de mí y, por impulso, empecé a correr. Bajé las escaleras lo más rápido que pude, casi tropezándome. Los pasos no cesaban, me seguían cada vez más cerca, casi sentía el aliento de aquella presencia en mi nuca. Al llegar a la planta baja, fui hacia la salida, pero todas las puertas estaban inexplicablemente cerradas con llave. El pánico se instaló cuando me volteé y vi una figura oscura en lo alto de la escalera. Me quedé paralizada, mientras la oscuridad parecía cerrarse a mi alrededor, como si la escuela no quisiera dejarme ir. Esa misma noche, con las manos aún temblorosas y el corazón acelerado, tomé la decisión que cambiaría mi vida. Ya no podía seguir chambeando en esa escuela. El miedo y la ansiedad se habían vuelto insoportables y sabía que necesitaba alejarme de ese lugar antes de que fuera demasiado tarde. A la mañana siguiente, llegué temprano a la escuela. El edificio, bañado por la luz del sol, parecía casi normal, pero no podía olvidar los horrores que había vivido ahí. Con pasos decididos, me dirigí a la oficina del director. Presenté mi carta de renuncia con manos temblorosas, explicando mi decisión de forma vaga, omitiendo los detalles más perturbadores. El director aceptó mi renuncia sin hacer muchas preguntas, lo que me dejó aún más inquieta. Salí de la escuela por última vez esa mañana, sintiendo una mezcla de alivio y aprensión. Parte de mí quería alertar a los demás sobre lo que había pasado, pero sabía que nadie me creería. Decidí guardarme esas experiencias para mí misma,
al menos por el momento. En las semanas que siguieron, no pude evitar escuchar rumores sobre la escuela. Hablaban de otros empleados que habían renunciado, de padres que estaban cambiando a sus hijos a otras instituciones. Parecía que no era la única que había notado que algo andaba mal en ese lugar. Cada nuevo rumor confirmaba mi decisión de haberme ido, pero también aumentaba mi inquietud sobre lo que realmente estaba pasando allá. Eventualmente, encontré una nueva chamba en otra ciudad. La distancia y el tiempo ayudaron a suavizar las memorias de aquellas noches aterradoras, pero nunca logré olvidarlas por completo. A veces, en noches silenciosas, todavía me despierto sobresaltada, creyendo haber escuchado el eco lejano de risas infantiles o el sonido de pasos en pasillos vacíos. Nunca más volví a esa escuela, ni supe qué pasó con ella después de que me fui. Pero una cosa aprendí. Hay cosas en este mundo que desafían nuestra comprensión, cosas que es mejor dejar en paz. Esa experiencia cambió mi vida para siempre, y aunque haya sido aterradora, me enseñó a valorar la paz y la seguridad que ahora tengo. A veces, me agarro pensando en las personas que se quedaron atrás, los otros empleados, los estudiantes. Espero que hayan encontrado una manera de lidiar con lo que sea que estuviera pasando en esa escuela, o que hayan tenido el valor de irse como yo lo hice. Pero una parte de mí siempre se preguntará si algún día alguien descubrirá la verdad sobre ese lugar embrujado, o si sus secretos permanecerán enterrados para siempre en los pasillos oscuros y en los salones vacíos.